¿Cuál diría usted que es el mayor desafío que tiene como cristiano? Repito la pregunta para que piense en la respuesta cuidadosamente. ¿Cuál diría usted que es el mayor desafío que tiene como cristiano? Para muchos el mayor desafío, y lo que queremos decir con desafío es reto, para muchos el mayor desafío es compartir el mensaje del Evangelio. He titulado lo que vamos a compartir en este momento, asumiendo el desafío de la predicación. Asumiendo el desafío de la predicación. Diga conmigo, asumiendo el desafío de la predicación. Todo creyente en Cristo, todo creyente en Cristo. ¿Quiénes? Todos. Todo creyente en Cristo debe de asumir, esto quiere decir apoderarse de el desafío. Todo creyente en Cristo debe de asumir el desafío y comprometerse con la predicación del Evangelio. Ninguno de los que forman parte del cuerpo de Cristo puede decir que el compartir el mensaje del Evangelio no es para él o para ella. Todos, absolutamente todos, debemos de asumir este gran desafío. ¿Cómo es entonces que asumimos este desafío? Primero, asumimos el desafío preparándonos para la predicación. Asumimos el desafío preparándonos para la predicación. ¿Cómo asumimos el desafío? Preparándonos para la predicación. En segundo lugar, asumimos el desafío preparándonos para la realidad humana. Asumimos el desafío preparándonos para la realidad humana. Y por último, asumimos el desafío con una mente clara. Sin más demora, vamos a hacer lectura a la porción de la palabra del Señor en esta noche en Segunda de Timoteo capítulo 4, versos del 1 al 5. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos del 1 al 5. Diga conmigo, Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Esa es la porción de la cual vamos a aprender cómo es que asumimos el desafío de la predicación. Leo de la palabra de Dios. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Todo creyente en Jesucristo asume el desafío de la predicación preparándose para ella. Probablemente a usted vino a su mente, bueno, me tengo que preparar orando, me tengo que preparar leyendo, estudiando y meditando en la palabra de Dios.
me tengo que preparar leyendo en relación a cómo es que debo de hacer para yo convertirme en un predicador de el Evangelio. No está usted muy lejos de esa verdad, pero permítame señalar lo siguiente en cuanto a nuestra preparación. Permítame guiarle en este momento a la manera más acertada como usted y yo podemos prepararnos para compartir, porque cuando hablamos de predicar no necesariamente estamos hablando en pararnos detrás de un púlpito con un micrófono. Estamos hablando de lo más importante, y es de usted comunicar el mensaje del Evangelio de uno a uno con la mayor simpleza y sencillez posible. Nos preparamos para compartir de Cristo, aceptando el hecho de que estamos constantemente caminando ante la presencia de Dios. Así es como el apóstol Pablo se dirige a Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo. Todo creyente en Jesucristo debe de tener esto grabado en su corazón. No existe un momento en nuestro diario vivir en el cual usted y yo podamos escondernos de la presencia de Dios. Estamos constantemente delante de Él. Y todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos y decimos, lo hacemos en su presencia. Lo decimos en su presencia. Y porque estamos constantemente en presencia de Dios y de Cristo, es que usted y yo debemos de darnos a la tarea concienzuda de hablarle a las personas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos también que nos preparamos para compartir de Cristo, recordando que Dios juzgará a los vivos y a los muertos cuando regrese para establecer su reino. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido, dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo siguiente. Y entonces él extiende la petición específica de lo que es necesario que él haga como creyente en Jesucristo, que es necesario que usted y yo hagamos como creyentes en Jesucristo. Entonces, pensar más en el regreso de nuestro Señor, escuche bien, pensar más en el regreso de nuestro Señor debe de estimularnos, debe de despertar en cada uno de nosotros, sin importar la edad y sin importar la madurez espiritual, entre comillas, que se pueda tener, el deseo de constantemente compartir con las personas de Jesucristo, invitar a las personas a que se acerquen al cuerpo local en el cual usted participa, para que ellos también vengan, escuchen y conozcan al mismo Cristo que usted conoce. La petición en concreto que le hace Pablo a Timoteo es que predique la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se va a predicar? La palabra de Dios. Cuando usted comparta de las personas, comparta de la palabra de Dios. Comparta de la Biblia. Ahora, permítame decirle que no necesariamente usted va a decirle, Juan 3:16 dice así, Romanos 3:23 dice así,
Romanos 6:23 dice de esta otra manera. Apocalipsis 2:20 dice así. Usted puede compartir de la palabra de Dios con las personas sin necesidad de citar la cita bíblica. Hay personas que son reacias a la palabra de Dios. Y nosotros podemos darle palabra de Dios a las personas sin asustarles. Predica de la palabra de Dios. Mantente preparado. Esto es, uno debe de mantenerse alerta. Uno debe de mantenerse despierto. ¿Cómo debemos de mantenernos? Despiertos. Alertas y despiertos. ¿Por qué? Porque hay tiempos en los cuales usted puede ser que, humanamente hablando, considere que no es el momento para hablar del Señor. Pero el apóstol dice, sea o no el tiempo oportuno. Sea o no el tiempo oportuno. Esto quiere decir que todo tiempo, aun aquel el cual nos parezca a nosotros inoportuno, aun aquel momento cuando a nosotros nos parezca que no es el indicado para hablar de Cristo, debemos de hacerlo. No debemos de callar, porque para Dios todo tiempo es oportuno. Para Dios todo tiempo es oportuno. Dígalo conmigo, para Dios todo tiempo es oportuno. Y Pablo dice, es necesario que corrijas. Hay que corregir con amor. Que reprendas y que animes a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Compartimos de Cristo no solamente con los no creyentes, compartimos de Cristo, como lo decía esta mañana, con los creyentes. Y es a los creyentes a los que vamos a corregir con amor, a los que vamos a reprender con amor y a los que vamos a animar con amor. Y todo esto debemos de hacerlo con paciencia. ¿Cómo debemos de hacerlo? Con paciencia. A sus hijos en el hogar, aplique este principio en el hogar, con los hijos. Aplique este principio con sus hermanos de la fe en este cuerpo local. Entonces tenemos dos aspectos importantes para poder asumir el desafío de la predicación, el desafío de compartir de Cristo con otros, y es aceptar que caminamos constantemente con Dios y recordar el regreso de Cristo, en cuyo regreso Él va a juzgar a aquellos que estén vivos cuando Él regrese o a aquellos que hayan muerto. Número 2, nos preparamos, asumimos el desafío preparándonos para la realidad humana. Nos preparamos para la realidad humana. Leo los versículos 3 y 4. Leamos juntos de la palabra del Señor. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y la verdad es que cuando se trata de compartir de Cristo, las personas no están dispuestas a escuchar sobre su condición pecaminosa. Nadie quiere oír que está mal delante de Dios. Nadie quiere oír que no es lo suficientemente bueno para Dios.
y que tiene la necesidad de un Salvador. ¿Qué es entonces lo que la gente quiere oír? ¿Qué es entonces lo que la gente quiere saber? La gente quiere oír cómo lograr sus propios sueños y cumplir sus metas en esta vida. En eso es lo que la gente está interesada. Y el apóstol Pablo señala en los versículos 3 y 4 cuál es la realidad del hombre, cuál es el deseo del hombre y cuál es la intención que domina en nuestros corazones. Y son muchos, dice el apóstol Pablo, que van a buscar maestros. Fíjense bien, hay muchos maestros por ahí. Y hoy es fácil encontrarse con ellos en las redes sociales. Usted se mete a YouTube, usted se mete en Facebook, usted se mete en Instagram, usted se mete donde usted se meta. Se va a encontrar con un manojo de maestros. Lamentablemente por ahí hay algunos maestros, se llaman pastores. Lamentablemente por ahí hay algunos maestros que se dedican a la controversia, se dedican a lo controversial. Alguien me decía, pastor, ¿por qué usted no graba esa clase de videos y los sube en su canal de YouTube? Yo le decía, no lo voy a hacer porque yo soy pastor de una iglesia local. Yo no soy pastor del mundo o para el mundo. Dios ha puesto bajo mi cargo un rebaño pequeño que está interesado en aprender de la palabra de Dios y en obedecer la palabra de Dios. Esos pastores a los cuales les gusta lo controversial, si usted pone atención, lo sigue 1 millón de gente. 1 millón de gente les da likes. Y sabemos, no es secreto, que como resultado de eso reciben su bono por parte del canal que tenga más vista. No, mi hermano, nosotros tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo debemos de ser? Debemos de ser cuidadosos. Hay muchos maestros y la gente escuchará a esos maestros que no señalan hacia Cristo, que no los llevan hacia la cruz de Cristo. Y cuando hablamos de llevarnos a la cruz de Cristo, es de llevarnos a morir a nuestro yo. Es llevarnos a poder decir, como escribe el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la clase de maestros que nosotros debemos de buscar. Aquellos que nos llevan a morir a lo mundano, a lo terrenal, a lo temporal y que nos llevan a enfocarnos en la cruz de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Número 3, asumimos el desafío manteniendo una mente clara. Asumimos el desafío manteniendo una mente clara. Leemos de la palabra de Dios en el versículo 5. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Es importante, mis queridos amigos y hermanos, que usted y yo, cuando compartamos de Cristo con las personas, compartamos la verdad del Evangelio con ellos según la necesidad del corazón de esa persona. Tenemos que pedirle a Dios
que nos ayude a poder ver cuál es la necesidad por la cual esa persona está atravesando en el momento en el cual nosotros estamos hablando con ella o con él. Puede ser la pérdida de un ser querido, de un hijo, su papá, su mamá, un pariente cercano al cual él o ella amaban mucho. Puede ser una enfermedad, una tragedia. Puede ser la pérdida de empleo, puede ser la mala administración de sus finanzas y por lo tanto se ve endeudado hasta el pescuezo. Puede ser que sea un jovencito que producto de las hormonas se ve desesperado y se siente poco comprendido por sus padres. Es importante, mis hermanos, que usted y yo mantengamos nuestra mente clara y compartamos la verdad del Evangelio según el corazón y la necesidad de esa persona. Usted y yo no podemos endulzar el Evangelio. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Endulzar el Evangelio. No podemos decirle a la gente, ven a Cristo y tus problemas se te van a resolver. No debemos decirle a la gente, ven a Cristo, tus problemas se van a terminar. Lo que sí debemos de decirle a las personas, para que ellos tengan la mente clara igual que nosotros al venir a Cristo, es lo siguiente: no tengas miedo de sufrir por el Evangelio. No tengas miedo de sufrir por el Evangelio. ¿Qué es lo que debemos de decirles? No tengas miedo por sufrir a causa del Evangelio. Se sufre cuando uno habla de Cristo con aquellos que no quieren oír el mensaje de Cristo. Fíjense bien lo que le dice el apóstol a Timoteo: ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Sea lo que usted y debemos de hacer, sobre todo lo que tengamos que hacer en esta tierra es mantenernos ocupados compartiendo el Evangelio. Mi hermano, mi hermana, no se permita estar ocupado haciendo cualquier cosa, pero estar ocupado en compartir el Evangelio con las personas. Esto es sumamente urgente. Por eso nosotros debemos de no olvidar en una conversación, por más casual que ella parezca, preguntarle a las personas: ¿ha usted creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Tiene usted la seguridad de dónde va a ir el día en que usted muera? ¿Sabe usted si va a pasar la eternidad en el cielo con Dios? Y si esa persona le dice: no estoy seguro, no estoy convencido, tengo dudas, es importante que usted le indique a esa persona sobre la importancia de detenerse a meditar sobre el verdadero significado del nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos que hacernos esa pregunta y tenemos que llevar a las personas a hacerse esa pregunta. Y animarles a que si no han puesto su confianza en Jesucristo como el Salvador, le pidan a Dios que les dé un corazón arrepentido para que así puedan volverse a Él a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros, como creyentes en Cristo, tenemos que asumir el desafío de compartir de Cristo con las personas con las cuales nos comunicamos. Ya sea que tenemos un encuentro personal con ellos o nos estamos comunicando con ellos en las redes sociales. Pero es importante, mi hermano, mi hermana, que usted y yo tomemos los pasos de acción. El primer paso de acción para ser estimulado, para ser animado a hablarle a otros de Jesucristo es, ponga atención,
acepte el hecho de que usted camina siempre delante de la presencia de Dios. Acepte el hecho de que usted camina siempre delante de la presencia de Dios. Dios lo está viendo. No se corra como Jonás. Y no solamente acepte el hecho de que camina delante de la presencia de Dios, es urgente que pensemos con más frecuencia sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted que hay personas que no han confiado en Jesús y si Jesús regresara hoy, ellos van a ser juzgados? Y si no han puesto su confianza en Jesucristo, serán condenados. ¿Tienes un familiar? ¿Tienes un amigo de la infancia? ¿Compañero de la escuela? ¿Compañero de trabajo? Pastor, pero si usted supiese que yo le he compartido un sinnúmero de veces el Evangelio, no se canse, que las palabras del apóstol Pablo hagan eco en su corazón. Sea o no el tiempo oportuno, usted continúe hablándoles de Cristo. ¿Qué va a continuar haciendo? Hablándoles de Cristo. Paso número 2. Paso número 2. Para asumir el desafío a hablarle a otros de Cristo. Esté consciente que la gente va a rechazar el mensaje de Jesucristo. Esté consciente de la posibilidad de que la gente va a rechazar el mensaje de Cristo. Usted ore por esa persona. Usted interceda delante de Dios por esa persona. Usted comparta el Evangelio con esa persona. Pero no se asombre, no se desanime si esa persona rechaza el mensaje de Cristo. Y entienda esto, la persona no le rechaza a usted, rechaza a Cristo. Y por último, el tercer y último paso de acción, esfuércese por mantener su mente clara. Esfuércese por mantener su mente clara. No permita que el miedo le robe el gozo de compartir de Cristo con otros. Vamos, salimos de aquí esta noche y tenemos un desafío que asumir por delante. Pidámosle entonces la ayuda a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a tener un momento de oración. Quiero invitarle a que usted cierre sus ojos en este momento, incline su rostro y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a poner en práctica lo que hemos aprendido en este día. Vamos a